Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Buenos días, mis hermanos, estoy muy contenta de poder saludarles en esta mañana y de invitarles a que juntos hoy día celebremos al Señor en este culto. Luego de un año, más de un año ya de no poder juntarnos, ¿no es cierto?, en el templo, poder hacerlo de esta manera sigue siendo una buena forma de alabar al Señor todos juntos. Dice su palabra: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Así ha sido el Señor durante ya más de un año. Ha cuidado su entrada, la mía, la de nuestras familias. Y a pesar de que hemos tenido que vivir diferentes situaciones, el Señor sigue siendo fiel a su palabra y nos sigue guardando. Así que vamos a alabar al Señor en esta mañana y le invito a que oremos todos juntos para invocar su nombre. Señor, gracias te damos en esta mañana porque tú has sido tan bueno y fiel con nosotros. Durante este tiempo, Padre mío, tú has renovado tus maravillas, tus misericordias, tu amor, sosteniéndonos y cuidándonos, guardándonos de todo mal. Gracias, Padre mío, porque a pesar también de las dificultades que algunos hermanos están viviendo, les podemos acompañar, Señor, en oración, sabiendo que tú eres quien puede de mejor manera cubrir sus necesidades, cubrir la salud, Señor, que se requiere, y sobre todo sostener las vidas, como dice tu palabra, que nos guardarás en nuestra entrada y en nuestra salida, Señor, de todo mal. Invocamos tu nombre en esta mañana, te pedimos que tú estés con nosotros. Queremos darte un culto de alabanza, de honor y de gloria a tu nombre. Todos juntos, Padre mío, exhortando, Señor, y recordando las muchas maravillas que has tenido con nosotros durante este tiempo. Alabamos tu nombre, Señor. Gracias porque tú has sostenido nuestras vidas durante mucho, mucho tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 66 dice así: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son sus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Les invito hoy día, hermanos, entonces a alabar al Señor, a poner su nombre en alto a través de los cánticos dirigidos por nuestro ministerio de adoración. Exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. Manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí.
por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. Jeremías 29 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Queridos hermanos, presentemos en este momento a todas aquellas peticiones, todas aquellas preocupaciones que tenemos en nuestro corazón, recordando, ¿no es cierto?, a aquellos hermanos que se encuentran en dificultad, por aquellos que están con tristezas profundas, de pérdidas, aquellos que están viviendo situaciones de salud complejas, presentar también a nuestra ciudad y también a nuestra iglesia, que el Señor pueda seguir sosteniéndola. Recordemos, ¿no es cierto?, ser fieles con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos, y presentemos aquellas necesidades que también tenemos personales a los pies de nuestro Señor. Les invito entonces a orar. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció
amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Vamos a escuchar entonces esta ley perfecta que está en la palabra del Señor y que hoy día, ¿no es cierto?, va a ser entregada por nuestro pastor. Preparemos nuestro corazón para recibirla, para entenderla, para practicarla, para vivirla, porque el testimonio de Jehová es siempre fiel. Muchas bendiciones, mis amados hermanos, que el Señor nos pueda guardar. Un domingo más, ya comenzando el otoño, 21 de marzo, comenzando el otoño, ¿no es cierto? Compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Y ya encaminándonos a la parte final de esta primera carta a los tesalonicenses que escribe Pablo, en este recorrido que hemos hecho durante todo el tiempo de verano, buscando, tratando de entender este mensaje de Pablo a esta iglesia. Esta es una de las cartas que pasa como muy por encima, que tiene 2 o 3 ideas que uno revisa preferentemente. No es una de las cartas favoritas de la gente a veces para estudiar. Uno prefiere estudiar Efesios, Gálatas, Romanos, es la carta principal a las iglesias de Pablo. Esta es una carta más bien sencilla, pero que creo yo que tiene tremendas verdades para la iglesia en el día de hoy y para nosotros también particularmente. Hemos caminado un largo recorrido mirando este Pablo que habla de esta iglesia que se caracterizaba por ser una iglesia evangelizadora, que se caracterizaba porque había surgido en ella 3 grandes atributos muy marcados que estaban allí, que eran referentes, y terminando, ¿no es cierto?, ya con este comentario muy concreto acerca de la parucía, del regreso de Cristo y particularmente, ¿no es cierto?, del día del Señor. 2 figuras que nosotros tomamos desde la pastoral para hablarnos, ¿no es cierto?, de este cuidado que debemos tener, de esta preocupación que debe haber en nuestras vidas cuando queremos mirar nuestra condición delante del Señor, tratando de mirar el texto en su contexto más absoluto para entender lo que nos dice. Les contaba yo que a partir del capítulo 4, ¿no es cierto?, comienzan una serie de instrucciones muy particulares, con este paréntesis grande que termina en el versículo 11. Y retoma ahora las instrucciones muy particulares a la iglesia. Y vamos a mirarlas cada una de ellas. Voy a trabajar, en la práctica es un solo mensaje que termina con el versículo 28, desde el 2 al 28. Sin embargo, me voy a detener más o menos en los 30, 35 minutos, vamos a cerrarlo y vamos a terminarlo la próxima semana. Dudo mucho que alcanzamos a terminarlo en el día de hoy, pero quiero que usted sepa que este es un puro mensaje que vamos a dividir en 2 partes y ahí vamos a ver varios aspectos que me interesa que miremos, algunas características que quiero que nos detengamos por algunos momentos.
el retomar las exhortaciones de Pablo, necesariamente tenemos que tomarla con el último verso del mensaje de la semana pasada. No la podemos tomar de manera suelta. Entonces vamos a leer desde el 11 y hasta el 28 del capítulo 5 y vamos a comenzar a mirar verso a verso lo que nos está contando. Dice así: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Así es, ya estamos con ellos, está terminando esta maravillosa carta, ¿no es cierto?, que hemos revisado y leído con atención durante todos estos meses. Y decía que teníamos que comenzar con el versículo 11, aunque ya lo vimos la semana pasada, porque en el versículo 11 es la bisagra para retomar lo que nos quiere decir. Pablo estaba les habló hablamos la semana pasada lo que Pablo decía desde el 1 al 11, hablándonos del día del Señor, y dice que este día del Señor iba a ser un día especial, iba a ser un tiempo que iba a llegar con autoridad, que era un tiempo de juicio, en fin, una serie de cosas. Y termina diciendo, ¿no es cierto? Mire, ¿sabe lo relevante de todo esto, ¿no es cierto? Que usted se anime. ¿Se anime en qué? ¿No es cierto? A que vamos a vivir una vida, o que tenemos que vivir una vida dependiendo del Señor Jesucristo. Que nuestra vida depende de nuestro Padre Celestial, que estamos ligados a Él. Y dice, por lo cual animados los unos a los otros y edificados a unos a los otros con esta palabra. Estas responsabilidades se ven en una acción concreta, en un verbo activo, valga la redundancia, porque el verbo es una acción en sí misma, ¿no es cierto? Pero es yo estoy haciendo esto y lo voy a hacer porque es lo mejor que puedo hacer. Y dice, anímense y edifíquense. Dos funciones que tiene que cumplir la iglesia. Fíjese que esto es una carta a la iglesia, no es una carta al liderazgo, ni al pastor, ni a los encargados de la obra, ni a nadie. Es una carta a la congregación completa. Vamos a mirar al final inclusive esta urgencia que sea una carta que todos puedan leer, ¿sí? Que estuviera al alcance de toda la congregación. Entonces dice que estas acciones no están supeditadas al liderazgo de la congregación, sino que es una acción que tiene que ser de toda la congregación y tiene que ser recíproca, tiene que ser mutua. Debemos aprender a, por una parte, animarnos en los días difíciles y a edificar. Y esta acción de edificar siempre nos está hablando de crecimiento. La edificación implica, ¿no es cierto?, levantar desde nada un algo, ¿no es cierto?, una construcción, ¿no es cierto?, precisa. En la vida y en el caminar del Señor, la construcción nunca termina hasta que llegamos a la presencia del Señor. Por lo tanto, la edificación es una acción permanente y constante en la vida de los cristianos. Pero es interesante porque no habla de una autoedificación, sino que mi vida, mis acciones, mis palabras, mi testimonio, mi acercamiento debiera edificar la vida de mis hermanos, ayudar al crecimiento constante y permanente de la vida de nuestros hermanos.
La pregunta que le dejé la semana pasada de tarea era, ¿su vida edifica a alguien? ¿Su vida edifica a alguien? Por otra parte, le dije, ¿usted se siente edificado por otras personas? ¿Por los hermanos, por los amigos, por la fe? Incluso le pedí que pudiera compartir en el WhatsApp de la iglesia algún testimonio. Dije, ¿sabe que la vida de tal o cual persona edifica o edificó mi vida en un momento y una circunstancia? Esto era algo que agregué a mi vida como cristiano. Esto es algo que me hizo crecer como hijo del Señor, que me dio perspectiva, que me dio visión, que me dio esperanza, que me dio solidez doctrinal, que me dio experiencia de vida. No todo es la enseñanza academicista, ¿no es cierto?, del texto, y es bien, tenemos que aprender y edificarnos en la doctrina, por cierto que sí, pero también en la experiencia, en la vida, en el diario vivir cristiano. Y ahí también hay gente que nos enseña, que nos edifica con su ejemplo, con su manera de ser, con su compromiso, en fin, con tantas cosas que nos enseñan, que agregan a nuestra vida para poder ir creciendo en el Señor. Y Pablo le dice a la iglesia, edifíquense entonces en la esperanza de Cristo, en la autoridad de que un día el Señor va a venir, pero nuestra vida está dependiendo no de eso, sino que de Cristo en el que hemos confiado, que no nos pille el Señor durmiendo, sino que nos pille activo, aunque decimos tengo la fe asegurada, pero no basta con eso, sino que si tenemos un encuentro verdadero con el Señor, no podemos estar mezclándonos ni teniendo una vida cercana con el mundo. Y ahí entonces comienza el versículo 12, ¿sí? Ese subtítulo, ¿no es cierto? De pronto nosotros tenemos la tendencia a pensar que esos subtítulos vienen a marcar algunas cosas. Recuerde que eso no es palabra de Dios, se lo puso alguien en algún momento pensando que en ayudarnos a leer el texto, pero no es palabra de Dios. Viene después de por lo cual os rogamos, viene la frase de inmediato. Y en el versículo 12 dice lo siguiente: y os rogamos, hermanos, porque ustedes se van a estar edificando, porque ustedes van a estar creciendo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Aquí nos comienzan a hablar de nuestras responsabilidades. Fíjese cómo es el asunto. Está diciéndole, recién les dijo, no sean como los que duermen, cuidado, no se vayan a confundir, no haya, ¿te acuerdas que dijimos que estábamos como emborrachados cuando estábamos insensibles espiritualmente, con una mente confundida que hacía la borrachera? En los cristianos, ¿no es cierto? Que nublaba la mente, ¿ya? Y ahora Pablo toma el camino tomándose de esa misma idea. Dice, lo contrario que tiene que ocurrir en nuestra vida es que nos edifiquemos. Y aquí agrega entonces algo. Os rogamos, ¿no es cierto? Nos da la responsabilidad de poder o de hacer lo que corresponda en el Señor. Os rogamos, hermanos, ¿no es cierto?, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. ¿Sí? Pablo está diciéndole aquí a la iglesia que estemos preocupados de aquellos que en nuestras vidas ministeriales y en nuestra congregación, por cierto, ejercen liderazgo y están sobre nosotros. ¿Sí? Son parte de los roles, son parte de los dones y talentos que Dios ha puesto sobre nosotros. Y entonces el Señor, Pablo nos dice, o el Señor nos dice a través de Pablo en esta carta, que tengamos que aprender a reconocerle. El reconocer a la autoridad significa darnos cuenta que ahí está y que existen. Es poder determinar y tomar una actitud de sometimiento a la autoridad que hemos puesto. En el caso nuestro, inclusive, nosotros los colocamos allí. ¿Sí? Elegimos a quienes están al frente liderando. Entonces dice que tenemos que reconocer su trabajo. Y dice yo, y a los que os presiden en el Señor ellos amonestan. Es decir, que tienen una acción de dirección sobre nosotros. ¿Sí? Recuerde que estamos pensando en que Pablo está respondiéndole o una carta o los comentarios de Timoteo. ¿Habrá habido algún tipo de problema con el liderazgo? ¿No lo reconocían en el momento? No lo sabemos, ¿sí?
Pero Pablo se toma este punto para reforzar la idea de apoyarnos. ¿Sabe? Para que avancemos hacia adelante, tenemos que ir todos en una misma dirección. Y Dios nos ha posicionado a cada uno de nosotros en una parte de este caminar. Hay algunos, ¿no es cierto?, que Dios nos ha puesto al frente para conducir. Y hay otros que el Señor ha puesto en el servicio y en el trabajo. No importa tú dónde Dios te ha puesto, lo relevante es que nos apoyemos y nos sometamos unos a otros para poder para poder permitir que la iglesia del Señor avance. Apreciar el verdadero valor es tal vez la traducción, dicen algunos comentaristas, más apropiada ahí a reconocer los que trabajan entre vosotros. La traducción más apropiada, dicen los comentaristas, sería apreciar su verdadero valor. Es relevante reconocer a quienes nos lideran, ¿sí? Y porque quienes lideramos tenemos una responsabilidad de liderar conforme al propósito de Dios. Tenemos la responsabilidad de liderar conforme a lo que el Señor va poniendo en nuestra vida para llevar a la iglesia adelante. Y en el caso particular de los pastores, tendremos que dar cuenta al Señor. Por lo tanto, la tarea no es fácil. Pero para eso, para que esta tarea de edificación de las vidas que decía el versículo 11, ¿no es cierto?, es necesario. Por eso viene tras renglón. Es necesario que haya un sometimiento y una valoración del trabajo. La iglesia no es anarquía donde cada uno hace lo que quiere. La iglesia es orden, ¿sí? Donde hay algunos que tenemos responsabilidades en las cuales tenemos que hacernos cargo y necesitamos que quienes son el resto de la congregación y no tienen esta responsabilidad de presidir, puedan hacerse cargo también de su rol para que entre todos hagamos crecer a la iglesia. Luego dice, el versículo 13, mire qué interesante, dice, que tengáis en mucha estima y amor, los tengáis por mucha estima y amor por causa de su obra. Fíjese, dice, no solamente que la iglesia o el pueblo de Dios, en razón de quienes le lideran, le dirigen, le presiden, tiene que reconocer su trabajo o valorarlo, sino que además estimarlo. Pone una condición de afectos. Pone una condición de afectos. Es decir, no es como la condición política, por ejemplo, que los que están allí están puestos y nosotros tenemos sentido de autoridad, yo soy la autoridad, yo estoy aquí, yo soy el pueblo. En la iglesia, la relación con los que presiden, con los que dirigen, es una relación de afecto. E indudablemente tiene que ser en ambos sentidos. Para poder dirigir el pueblo del Señor, para poder hacer caminar, debo amar la iglesia. Hay un texto muy hermoso que dice que debo de amar la tierra. Pero por otra parte, la acción de sometimiento es una acción de afectos. Porque si no, no se puede. Fuerte e interesante, ¿no? Sigamos avanzando. Ahora entonces, desde el versículo 14, termina el texto diciendo, tened paz entre vosotros. Por eso pensamos que Timoteo o esta carta que no se menciona, pudo haber hecho mención de algún evento, algún hecho. Porque es muy taxativo, es muy elocuente, Pablo dice, y tengan paz. Indudablemente, a lo mejor había alguna experiencia que estaba intranquilizando la vida de la iglesia naciente de Tesalónica. A partir del versículo 14, comienzan una serie de consejos que va a la congregación toda. Es para todos los hermanos, es para usted y para mí también en el día de hoy.
Pablo vuelve a usar las expresiones amorosas que venía usando ya desde antes. Fíjese que así vuelve a hacer mención del concepto hermano. Ya le he dicho durante toda esta reflexión en la carta que cuando Pablo en este caso utiliza la palabra hermanos, está hablando de un acto cariñoso. Recuerde que él dijo: yo me hubiera dado entero, aún mi propia vida. He sido para usted como una madre que les amamanta. Mis afectos son, mi lazo con ustedes, mi comunión con ustedes es tan fuerte como una madre que amamanta. Quisiera dar aún mi propia vida. Por eso cuando Pablo le dice a la iglesia que los trata de hermanos, está hablándonos de un sentido afectivo, cariñoso, afectuoso, cercano. Ya dice: también os rogamos. Pablo tenía la autoridad pastoral, la autoridad apostólica para haber ordenado lo que sigue. Haga esto, esto es lo que corresponde y esto es lo que se debe hacer. Sin embargo, Pablo prefiere utilizar esta expresión: os rogamos. Os rogamos, amados hermanos, os rogamos, queridos míos, te lo pido, por favor. Esa es la expresión. Fíjese que viene a continuación toda esta gran tarea para la iglesia. Mire esto, hermano, porque a veces nos confundimos. Dice: tengan cuidado con los pastores o con los líderes de la iglesia o con el directorio, como ustedes lo quieran reconocer. A veces ni siquiera es necesario tener un cargo para ser un líder, ¿no es cierto? Y reconocemos en medio nuestro a muchos hermanos que lideran nuestras vidas y son líderes de la iglesia sin necesidad de ocupar una responsabilidad. Las responsabilidades son eso, responsabilidades funcionales en la iglesia en algún momento determinado. Los liderazgos tienen que ver con aquella empatía con el pueblo, con aquella cercanía, con aquella voz de dirección, ¿no es cierto?, con aquellos dones entregados por el Señor. Pero fíjese aquí qué interesante, que lo que viene ahora, a pesar de que para muchos esta es la labor del liderazgo y la labor pastoral, Pablo deja bien claro que esta es la labor de la iglesia, de todos nosotros, en tanto todos nosotros somos iglesia. ¿Sí? No es una labor pastoral, ni es una labor diaconal inclusive, sino de cada miembro de la congregación. Cada creyente tiene la responsabilidad de lo que sigue. Dice: os rogamos, hermanos, que, primero, amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Sí? Según este consejo del versículo 14, y se lo invito para que, si usted diga: pastor, no hay yo que hacer en la iglesia, aquí, versículo 14, márquelo en su Biblia. Ahí tiene harta pega. Si no sabe qué hacer en la iglesia, si aún no, hay que tener harto trabajo. Esto es parte del trabajo de la iglesia. No tiene que ver con dones, mi amado. Tiene que ver con ser hermano de la congregación. Y dice que debemos aprender a mirar cada día y la experiencia de la iglesia con amor hacia quienes están a nuestro lado y ayudarles a desarrollar su vida, a crecer, ¿no es cierto?, en la experiencia de la fe. El hecho de que Pablo le encargara este cuidado a toda la congregación es un concepto nuevo, interesante. Hasta ahora en la costumbre judaica, como en la costumbre pagana, ¿no es cierto?, de esos años, siempre los líderes religiosos eran quienes tenían esta voz, ¿no es cierto?, para este grupo de personas tan particular que menciona Pablo en el verso 14. Pablo dice: no, pero en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, es distinto. Es distinto porque como todos nos vamos a edificar, bueno, les voy a explicar de qué se trata edificarnos, ¿sí? Y lo comienza a hacer. Aquí se confirma que el cuidado de los otros no está dado a una clase especial de personas. Cada creyente tiene la responsabilidad de dar buenos consejos a sus hermanos en la fe. Quienes presiden deben entregar y debemos entregar las herramientas necesarias para que usted y yo podamos desarrollar esta labor. Y ahí comienza a definir funciones. Para que usted lo haga bien, debemos entregarle las herramientas para que usted pueda cumplir a cabalidad el verso 14. Mientras los líderes especialmente deben estar involucrados en implementar
estos consejos en el día de hoy, la realidad bíblica del texto nos dice que es una responsabilidad de todos. Y vamos a mirar a estos tres grupos, a esta triada de la cual nos tenemos que hacer cargo. Primero dice, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Aparentemente algunos de los tesalonicenses, ¿no es cierto?, habían dejado de trabajar en anticipación de que venía la parucía. Dijeron, no trabajemos más, viene el Señor, así que no hacemos nada. Y comenzaron a ir de casa en casa. Pablo lo hace ver en esta y en otras ocasiones, hace ver que eso no está correcto. Y él dice, no. En la iglesia no puede haber ociosos. ¿Sí? Ociosos del trabajo, pero ya le dije, ociosos, ¿no es cierto?, que no estaban trabajando, esperando la venida de Cristo y aquí yo no hago nada más. Es verdad que el Señor viene y es verdad que tenemos que estar atentos y vivir como si el Señor viniera, eso ya lo dejamos bastante claro. Sin embargo, lo que nos está diciendo el texto, pero yo no puedo dejar abusar de la generosidad de la congregación. Yo no puedo quedarme ocioso sin hacer nada. Tengo que seguir en el servicio de la iglesia día tras día, en el trabajo y en la demanda. Y aquí hay un principio que tenemos que rescatar, el principio de contra la ociosidad. Aquí hay un principio y es el que no tenemos que abusar de la generosidad de la iglesia y de los hermanos de la iglesia. No debemos abusar y debemos aprender a levantar la voz contra aquellos que abusan, ¿no es cierto?, de la generosidad de la iglesia. De la generosidad de la iglesia no solo en lo económico. A veces hay gente que abusa de la generosidad de la iglesia y espera y hasta reclama, ¿no es cierto?, porque necesita que le envíen o que le hagan llegar una ayuda doméstica en términos de alimentos o de dinero. Pero no nos está diciendo solo eso. No está circunscrito solo a lo económico. ¿Sí? Amado mío, cuando tú no cumples tu parte, estás abusando de la generosidad de quienes sí están dispuestos a hacer su labor en la iglesia. Y te pongo un puro ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que te animaste, ahora que tenemos este sistema por pantalla, que es un poco más complejo porque es nuevo, pero es mucho más difícil porque es bien acotado y es bien cortito? ¿Cuándo fue la última vez que te ofreciste para dirigir un culto? Por el contrario, ¿no es cierto?, en este año que ya llevamos de actividad, hemos visto rostros que se repiten domingo tras domingo. Y la razón es solo una, porque hay alguien que está abusando de la generosidad de la iglesia. Y la palabra del Señor nos dice, ¿sabe qué? Debemos aprender a amonestarnos, porque eso no está bien. No podemos abusar de la generosidad de la iglesia en este sentido. No abuse de los que están dispuestos siempre, sino que tome la iniciativa y diga, si yo tengo que hacer algo, lo voy a hacer. Pero también siéntase con la autoridad para que en el amor del Cristo, con dulces palabras, usted pueda amonestar a aquellos que están abusando de la generosidad de la iglesia. Segunda cosa, para la iglesia, en cómo nos edificamos. Recuerde que ese es el techo o el contexto. Dice, calentéis a los de poco ánimo. El siguiente grupo precisa ánimo, pero junto con suavidad. El primero, amonestación porque estaban abusando. Pero este segundo, ¿no es cierto?, está hablando de los que se desaniman fácilmente. Por ejemplo, y está en el contexto, de los que habían perdido algún ser querido. Y entonces no tenían esperanza. Por eso Pablo dice, pero tengo que aclarar que no sufran como los que no tienen esperanza. ¿No es cierto? Lo que vimos en el capítulo 4, versículo 13. ¿Ya? Que son sobrepasados por sus circunstancias y necesitan hermanos firmes que estén a su lado. ¿Ya? No hermanos que estén regañándoles, ni enrostrándoles, ¿no es cierto?, su condición, sino alentándoles a volver a la batalla. A veces tenemos tan poco juicio y en lugar de acompañar al que está pasando un momento difícil, tenemos palabras más bien de juicio respecto de sus acciones. A los que abusan de la generosidad hay que amonestarlos. A los que están en algún momento difícil, con poco ánimo, ¿no es cierto?, a los que están a los que están decaídos por alguna razón, entonces es el momento de abrazarlos y susurrarlos.
al oído. Ánimo, hermano. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No estás solo. Fíjese, es tarea de la iglesia. Ánimo. Yo voy a estar contigo. Voy a caminar junto a ti este tiempo. Tercer grupo. Fíjese. Amonesta al ocioso. Aliente y dele ánimo al hermano que está con poco ánimo. Y tercero, sostenga a los débiles. Pablo se refiere a los débiles espiritualmente y nos piden ayuda para soportarlo. El término utilizado conlleva la idea de adherirse a algo o a alguien en este caso de manera inseparable. ¿Sí? Sostenga a los débiles, ¿no es cierto? Para que no caiga. Los débiles necesitan que los más fuertes en la fe no solamente tomen conciencia de su situación, sino también que los ofrezcan el apoyo personal que se necesita. Hay, por cierto, en nuestra congregación, y no los debemos confundir con los otros grupos. Hay hermanos que son débiles en la fe por alguna circunstancia. Hay un área de su vida que hay que fortalecer. A veces hay tanta debilidad que inclusive pudiera llevarnos a una situación de pecado. Y tengo que ser sostenido, animado, direccionado, ¿no es cierto?, para llegar donde debo encaminarme. A veces los pies flaquean. No porque esté desanimado por una circunstancia, sino porque mi fe todavía necesita ser alimentada, necesito aprender a conocer los rudimentos de la fe, sostenerme en la doctrina, en la práctica, en el quehacer. Y entonces necesito a mis hermanos más fuertes, aquellos que ya tienen experiencia en el Señor. Aquí la frase que usted debe atesorar es: estoy contigo. Y estoy contigo no es una palabra de buena crianza. Ya le dije que la idea conlleva el unirse, ¿sí? El del palito, del tutor, ¿no es cierto? Del palito que se pone al lado de la plantita para ayudarla a crecer fuerte hasta el momento en que ya sea un tronco sólido y no necesite, ¿no es cierto?, de esta ayuda. Fíjate, mi amado hermano, estas tres figuras que aparecen aquí. Este llamado tremendo que Pablo está haciendo a la iglesia toda, para que cada uno de nosotros asuma estos roles. A lo mejor muchos de nosotros somos quienes necesitamos esta ayuda, estamos débiles o estamos de poco ánimo. O a veces, ¿no es cierto?, inclusive en ignorancia, o porque hemos creído, porque hemos aprendido pensando que es así, estamos abusando de la generosidad de la iglesia. No sé, total, siempre hay alguien en la iglesia que lo puede hacer. Y preferimos decir no, dar un paso al lado, ¿no es cierto? Decir, esta vez paso, esta vez no quiero, esta vez no puedo. En lugar de asumir los compromisos, los desafíos, las oportunidades que el Señor nos da. Y el Señor dice, amonéstalos. A los ociosos amonéstelos, a los que no están haciendo nada, a los que se sientan como espectadores a mirar, a aquellos que le basta simplemente venir domingo tras domingo al culto o conectarse y pareciera que eso era suficiente. Le dije en las semanas anteriores, eso no es suficiente en la vida cristiana. Eso nos hace ser superficiales en la fe. Y la palabra del Señor nos invita a que nos corrijamos. Pero hay algunos de nosotros que estamos en debilidad. Estamos desanimados, somos fuertes, tenemos las doctrinas claras, sabemos todas las cosas, pero hay días de cansancio. Hay días en que simplemente necesito que alguien me anime, que alguien me escuche, o que alguien se ponga en mi lugar, hasta que me pueda volver a alentar y me ponga en el camino nuevamente. Y hay otros de nosotros, hermanos, que aunque podamos tener años en la iglesia, no necesariamente nos habla de que hemos madurado, que hemos crecido en el Señor. Y aún somos débiles. Y cualquier viento de doctrina nos lleva de aquí para allá. Cualquier pensamiento. Un débil en la fe es aquel que no aprende ni comprende ni ha asumido con claridad toda la enseñanza del mensaje de Cristo.
que le cuesta ponerlo en práctica, que tiene una vida que es un poco aquí y un poco allá, no solamente con el mundo, sino que también con la iglesia, ¿sí? ¿Sabe? Me siento tan bien aquí, pero también me siento tan bien allá. Pero no, también me gusta este otro grupo y me gusta esta otra. Eso es un signo de debilidad, que no comprendo dónde debo estar, dónde me llamó el Señor, dónde estoy, dónde está mi crecimiento, dónde está mi aporte en la fe. Cuando nos gusta picar de aquí para allá. El Señor nos invita a que no lo seamos. Y necesitamos a nuestros hermanos a nuestro lado que nos digan, estoy contigo, ¿sí? Te voy a sostener, pero hasta que recobre las fuerzas o que tengan las fuerzas suficientes para poder avanzar. Y termina el texto, dice, que seáis pacientes para con todo. Y así lo resume, ¿no es cierto?, este consejo. Es un llamado a tener la actitud correcta para con todos los hermanos en la fe. Los que lideran, los que no trabajan, los que están débiles, los que están decaídos o desanimados. Mira todo el espectro y nos dice, sabe amado, sabe, ayúdelo, hágase parte, comprométase, entréguese por entero, haga su parte, que el Señor va a bendecir este trabajo, así va a prosperar a la iglesia. Recuerda que le estaba hablando de una iglesia que tenía estos atributos que eran muy sobresalientes, amor, esperanza y fe. Y le está enseñando a vivir la experiencia. Y le dice, aprendan a hacerlo. Aguántense, dice, ¿no? De manera muy especial. ¿Se acuerda 1 Corintios capítulo 13? ¿Sí? El amor es sufrido, es benigno. Todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. De eso se trata nuestra fe. Y de esa manera el Señor quiere hablarle a la iglesia en el día de hoy. Amados hermanos, puede que alguno de nosotros estemos en alguno de estos grupos, pero la mayor parte de la iglesia no. Y el Señor nos invita a que tengamos una reflexión en nuestro rol. Pablo está aconsejando a la iglesia de manera muy fuerte y le está diciendo, amada iglesia, te pido en el nombre del Señor que revises tu vida. Amado hermano de la congregación, te pido, dice Pablo, le está diciendo a los tesalonicenses, al final le dice, les conjuro que esta carta se lea a todos, porque quiero que todos reciban la misma información. Es necesario que cumplamos nuestro rol en la congregación, que tengamos una vida que edifica la vida de los demás. Una vida que es aporte a la experiencia de los demás. Aun cuando haya que amonestar, porque eso ayudará a edificar la vida de ese hermano. Amonestarlo significa estar unido con el concepto de los que duermen. Y tomar al débil, al que está cansado. Y tomar al que está de poco ánimo. Y tomar al que le falta, al que tiene problemas de doctrina o todavía no lo entiende bien. En fin, caminar con todo. Amar al liderazgo. Y en ese sentido someterse en amor. Aprender a hacer iglesia y ser iglesia es lo que Pablo nos está enseñando aquí. A hacer cómo se hacen las cosas. Y vuelve a hablarnos del vínculo del amor. Y ser iglesia como somos. Espero que nuestra iglesia sea conocida no por ser una comunidad, ¿no es cierto?, como a veces nos gusta hablarnos de manera jocosa. No, es que esta es una iglesia buena para comer, pastor. ¿No? O esta es una iglesia buena para nuestras actividades. O celebramos bien nuestras cosas. Sino que esta sea una iglesia conocida porque se edifica mutuamente y crecemos todos a la par en el Señor. No es una
iglesia que tiene una edificación relevante de fachada, pero que la edificación del resto de la construcción es débil y paupérrimo, sino que es una iglesia que crece parejita. Si hay algo por qué debieran identificar a nuestra iglesia, es porque una iglesia que se edifica mutuamente, y esto la hace crecer en el Señor. Sigamos reflexionando sobre estos temas la próxima semana, concluyendo con los versículos que vienen más adelante. Que Dios les bendiga, que tengamos una linda semana y que el Señor nos ayude a mirar nuestra vida para saber cómo estamos edificando a nuestra congregación. Amén. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo,
Ya estamos terminando nuestro culto y quiero dejar con ustedes una última porción de su palabra en Efesios 3. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o que entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que tengamos una hermosa semana que hemos comenzado hoy día, sobre todo guiados, guardados, llevados por nuestro Señor, para que a Él sea la gloria en esta iglesia hermosa Millaray. Estemos unidos en la fe, en la oración, y también estemos muy tomados de nuestro Padre Celestial para hacer frente a los nuevos desafíos que el Señor nos va a colocar a partir de hoy día. Que el Señor les bendiga mucho. A Jesús seguiré, pongo en él mi